Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto Niembro y les doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos, un espacio de difusión y reflexión sobre la cultura de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental, que es la importancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente sobre la sentencia Radilla-Pacheco, el expediente Varios 912 y la contradicción de tesis 293. Para eso contamos con la participación de expertas y expertos en la materia. Le doy la bienvenida a María Sirvent Bravo, quien es socia, fundadora y directora de Documenta, organización especializada en el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad, personas en conflicto con la ley y personas con discapacidad psicosocial e intelectual. De igual manera, es integrante del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México. Es abogada titulada con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenida, María. Muchas gracias. Asimismo, le doy la bienvenida a Arturo Guerrero Zazueta, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Se ha desempeñado como abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, director general adjunto de Derechos Humanos de la Asesoría Jurídica Federal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Pues bueno, empezaremos este primer bloque con una pregunta muy sencilla, pero que creo que nos puede ayudar a entender a todas y todos qué es la Corte Interamericana, cuál es su función, y no sé si pudieras empezar con eso, María, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el sistema regional de protección de derechos humanos que le toca, pues, de alguna manera a México, se compone de dos órganos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana. El tratado internacional que le da vida a estos dos órganos es la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana es el órgano contencioso. ¿Qué diferencia hay entre la Comisión Interamericana y la Corte? La Comisión Interamericana es el órgano al que primero tienes que acudir para que un caso llegue a la Corte, y creo que eso es importante porque muchas veces se dice, pues yo voy a mandar mi caso a la Corte. No se manda así. Quien manda un caso a la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana eres cualquier país que haya ratificado y que haya decidido formar parte de la Convención Americana, automáticamente se obliga a la Comisión Interamericana. A diferencia de la Corte Interamericana, que no per se estás obligado a las resoluciones de la Corte, sino también es una competencia que acepta el país por libre albedrío, y eso es muy importante. Es decir, nadie obliga a ningún país a formar parte de estos organismos internacionales, formas parte de ellos de buena fe, y de buena fe también te comprometes a cumplir estas resoluciones, ¿no?, que son obligatorias al final. O sea que es un acto voluntario por parte del Estado, ¿verdad? Sí, es un acto totalmente voluntario, del cual tú decides formar parte. Y bueno, también es voluntario, pero también el formar parte te hace parte, pues, de una comunidad internacional, ¿no? Claro. Y esta función contenciosa, México ha firmado ese tratado, es parte de la convención. ¿Qué pasa en nuestro país? Sí, México es parte de la Convención Americana desde un principio, desde hace muchos años. Por ende, también acepta la competencia que la Comisión Interamericana tiene. Y en 1998 acepta la competencia contenciosa de la Corte. La Comisión Interamericana tiene mucho más funciones, no únicamente el conocer casos particulares. Y bueno, cuando una persona lleva su caso, un caso particular a la Comisión Interamericana, tiene que pasar todo un trámite ante la Comisión Interamericana, que hoy en día dura muchos años. Es un sistema que está muy saturado. Muchos años, más o menos, ¿cuánto tardaría? Pues como unos 10 años. Okay. De que tú metes una petición a la Comisión Interamericana y el lograr tener, en caso de que todo vaya saliendo de acuerdo al procedimiento bien, llegar a tener una sentencia de la Corte Interamericana,
Yo creo que sí puede llegar a durar 10 años o muchos más, o hay casos atorados en la Comisión Interamericana por años. El caso en sí, en la Corte, no dura mucho. Okay. No, ahí durará 1 año y medio. Pero para que llegue a la Corte es donde es un proceso muy largo, es un proceso en donde el Estado tiene la oportunidad también de vertir todos sus argumentos, de defenderse para que el caso pues, no llegue a la Corte, ¿no? Ese es también uno de los objetivos. Y aparte, hace muchos años, hace unos 15 años que yo empecé a llevar casos ante el sistema interamericano, muchos de los casos no llegaban a la Corte. Muchos de los casos se quedaban con un informe que se hacía público de la Comisión Interamericana con recomendaciones que también ha habido un poco de, pues hay un poco de discusión de qué tan obligatorias son o no son, que igual lo podríamos hablar más al rato cuando nos hable un poco de la obligatoriedad de las sentencias o de las recomendaciones. Y después justamente en la época que el caso Radilla, que fue como en el 2008, se mandó a la Corte, a partir de ahí casi todos los casos se empezaron a enviar a la Corte, porque también algo que se identificó fue que estos casos que se quedaban en la Comisión Interamericana con un informe público, el Estado no cumplía esos informes, ¿no? Claro. Bueno, el viernes va a haber un acto de reconocimiento público del caso Hermanas González Pérez, que es un caso que tiene informe de fondo de la Comisión Interamericana desde hace unos 15 años, ¿no? A ese grado. Arturo, tú trabajaste en la Corte Interamericana, conoces muy de cerca el sistema interamericano, eres un experto en el tema. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia? De ahí, contarnos un poco más de la Corte, dónde está la Comisión y cómo es que se vinculan órganos interamericanos con el sistema mexicano, ¿no? Así una primera aproximación que nos pudieras dar. Claro. La Comisión Interamericana está en Washington, D.C., en Estados Unidos, y originalmente se crea no como parte del sistema interamericano, sino como un órgano auxiliar de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Esto es importante no solo como antecedente histórico, sino porque la Comisión, en efecto, tiene un carácter que es, por una parte, cuasi jurisdiccional, cuando conoce casos contenciosos, pero también es un órgano político. Y es importante decirlo porque además es cierto, los casos se atoran mucho tiempo en la Comisión, pero la Comisión tiene un staff bastante reducido para la cantidad de funciones que hace. Llevan informes temáticos de fondo por país, hacen visitas in loco, sacan comunicados de prensa constantemente, elaboran audiencias igual con estas características temáticas que pueden solicitar inclusive instituciones académicas o organizaciones de la sociedad civil, además del sistema de casos donde conocen de medidas cautelares, informes de fondo. Vaya, es un gran conjunto de funciones y labores que hacen, la verdad, con muy pocos recursos y en cierto sentido se van los casos perfilando un poco en función de una política en sentido estricto y una política jurisdiccional. Entonces, lo que hace la Comisión es tratar de ir empatando asuntos que le van llegando conforme va viendo que hay una cierta tendencia entre los estados de la región, va admitiendo audiencias temáticas y elaborando informes a partir de ciertos temas que vayan llevando de la mano con estos casos, digamos, como para ir preparando un poco los criterios, de modo que cuando los asuntos empiezan a avanzar, los va dejando correr. Y al principio había un mayor control político de los casos que evitaba que llegaran tantos a la Corte. Esto se fue modificando a partir de una serie de modificaciones al reglamento y al estatuto de la Comisión Interamericana, de modo que si antes se tenía que votar para que un asunto se fuera a la Corte Interamericana, ahora se ha invertido la regla, de modo que una vez que tú conoces de un caso, el asunto se va en automático a la Corte Interamericana, salvo que haya una votación mayoritaria en sentido contrario. ¿Y qué pasa en los casos delante de la Comisión? Como bien lo comentaba María, pues el procedimiento es largo, te llega un asunto, el asunto puede estar en un limbo de 1 año, 2 años, de aquí a que se va a determinar de entrada si le van a dar trámite. Hay un grupo interdisciplinario que analiza el trámite de peticiones, las denuncias o quejas que presenta cualquier persona, y a partir de que se le da trámite, se determina si va a pasar etapa de admisibilidad o sencillamente se desecha por cuestiones estrictamente formales. Si abres la etapa de admisibilidad, entonces ya hay informe del Estado, ya empieza una serie de intercambio epistolar con observaciones, con algunos documentos, algunas pruebas, concluye una etapa de admisibilidad donde ven si el caso pasa o no a fondo y a partir de que se emite ese informe, bueno, se abre una nueva etapa de fondo que concluye con este informe en el que se emiten recomendaciones.
¿Qué pasa con la Corte Interamericana? Bueno, la comisión, como bien decía, que es más política, está en un gran lugar para la política, como es DC. La Corte Interamericana está en Costa Rica por varias razones. De entrada, una simbólica, que es de estar prácticamente en el centro del continente, de modo que le da una sensación de proximidad a la mayoría de los estados. Además de que Costa Rica fue de los primeros países a nivel mundial en eliminar la institución de las Fuerzas Armadas, lo cual le daba un carácter de mayor neutralidad, y había una política exterior muy clara del gobierno costarricense por suscribir tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, vaya, las condiciones eran tales para que la Corte estuviese sentada allá. La Corte lo que hace básicamente son opiniones consultivas, que son pronunciamientos que se hacen hasta cierto punto en abstracto. De hecho, la propia Corte, digamos que le reconoce un menor valor como fuente jurídica, porque dice, bueno, este pronunciamiento lo emito a reserva de que conozca los hechos de un caso y pudiera haber alguna variación en mi criterio. Y adicionalmente conoce casos dentro de los cuales puede emitir medidas provisionales, sentencias de fondo y supervisiones de cumplimiento, que también son muy importantes para ir perfilando. Entonces, más o menos este es el panorama del funcionamiento de cada uno de los órganos. María, ¿recuerdas a qué temas nos ha condenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México como Estado parte? Que eso es relevante enfatizarlo, ¿no? A quien condena es el Estado mexicano. Vamos a comentar un caso, ¿no? Relevante, pero ¿en qué otros temas se ha pronunciado la Corte Interamericana? Bueno, el primer caso en el que se pronunció fue el caso Algodonero, que es feminicidio en Ciudad Juárez. No es el primer caso que la Corte conoce de México. El primer caso que la Corte conoce de México es Martín del Campo, pero es un caso que no entró al fondo por cuestiones de competencia. Pero bueno, ya los casos que se condenan es el caso Campo Algodonero, después viene el caso Radilla, después viene el caso de Inés y Valentina, también en donde está involucrado cuestiones del foro militar y violación sexual. Viene el caso de ecologistas. Estos son casos que aparte vienen muy seguidos y que lo que tienen en común, me parece a mí, es la parte del foro militar. Creo que ahí era muy claro que el sistema interamericano quería eliminar, ¿no?, el fuero militar para casos en donde violaciones a derechos humanos, donde estuvieran involucrados civiles. Creo que ahí fue como una estrategia de enviar casos sobre la misma temática. Recientemente está el caso Atenco, claro, que es interesante porque es un caso muchísimo más reciente, ¿no? Es un caso y que creo que también esa fue una estrategia de poder condenar al Estado mexicano por un caso en el que había pues, funcionarios involucrados que estaban todavía en el poder, a diferencia de los casos anteriores que de eso. Y algo importante que mencionaste es que la Corte Interamericana y cualquier organismo internacional que condena al Estado mexicano en su conjunto, no condena a una persona, no dice hay que prisión para tal persona de 5 años, a veces hay como esa confusión. Se condena en su conjunto a todos los poderes, dependiendo el tipo de recomendaciones que se emitan, pero comúnmente involucra a los 3 poderes, ¿no? Si no me equivoco, tengo la impresión, Mariana, más los casos en los que ha condenado a México la Corte Interamericana son casos extremos, ¿no?, de violaciones de derechos humanos, tal vez salvo Castañeda, que era más de derechos políticos, ¿no?, y acceso a la justicia, pero en los otros me parece que eran casos muy, muy graves, ¿no?, de tortura, de violación de mujeres, de desaparición forzada, y que en la disputa actual que hay sobre el papel de la Corte Interamericana a nivel regional, hay otros casos que son menos, digamos, extremos en la discusión de derechos humanos, ¿no? En los que ya empiezan discusiones más profundas en términos morales de si es, por ejemplo, si permitimos o no el matrimonio igualitario o casos de libertad de expresión. ¿Es correcta la impresión? Sí, sí, totalmente. Los primeros casos que conoce la Corte Interamericana, y no solo de México, sino de la región, sí son casos de desaparición forzada, en contextos de dictaduras, como que son casos de ese tipo. Más que decir casos extremos, creo que son casos que demostraban en ese momento como un patrón sistemático de ciertas violaciones que se vivían en la región y que no habían sido como superadas. No se hablaba, por ejemplo, de casos de derechos económicos, sociales y culturales o de otros tipos de derechos como más avanzados, porque pues todavía estábamos hablando de desapariciones forzadas, de tortura y todavía hablamos, ¿no?, hoy en día, ¿no?
Claro. que eso es bastante lamentable. Tendríamos ya que estar discutiendo más bien si el derecho a la alimentación o el derecho al otro tipo de derechos, pero sí, no sé si lo llamaría como extremo, sino más que sí muestra un patrón sistemático de violaciones, ¿no? Cada uno, ¿no? El de feminicidio, desaparición forzada en un contexto en los años 70 en México. Sí. No sé. Arturo, ¿tú qué opinión tienes sobre este tipo de, o sea, sobre las condenas en general a México? ¿Qué crees esta reflexión, esta discusión que se está dando en Latinoamérica, ¿no? Sobre casos que digamos, de ese tipo, desaparición, torturas, a casos ya más, digamos, cotidianos de un tribunal constitucional? Me parece que a la Corte Interamericana le ocurre un fenómeno parecido al que le pasa a la Corte Colombiana, ¿no? Corte Constitucional, que al principio le mandan un caso por una multa de tránsito y resuelve derecho al agua, medio ambiente digno y una cantidad de cosas que, o sea, ¿a poco soy tan buen abogado, no? O sea, como que vaya con una agenda muy clara, un activismo muy fuerte por parte del tribunal. En el caso de la Corte Interamericana, pues tienes una región bastante convulsionada por distintos movimientos políticos, una serie de países que van pasando o están en medio del proceso de transición a la democracia y por supuesto que tienes una cantidad de heridas abiertas en el continente y de temas pendientes por resolver, por casos sin justicia, casos sin la más mínima respuesta a nivel interno, que hacen que el sistema interamericano necesariamente se aboque a estos asuntos, más allá, digamos, de lo extremo que viene esa María, no necesariamente es que sean extremos, pero de lo que en derechos humanos es el concepto de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Por quién participa dentro de la comisión de la violación directamente, como por el tipo de derechos que se encuentran violados. Entonces, tú tienes una serie de condenas, tienes un número impresionante de casos de desaparición forzada, que tristemente es como la marca de la casa en Latinoamérica, y otros de tortura, como bien decías, de agresiones a la vida o integridad de mujeres. Y poco a poco la Corte ha ido cambiando un poco el enfoque de los casos que van llegando, aunque sigue resolviendo casos de desaparición forzada, porque lo mismo tenemos Radilla, que sentencias recientes de México, sí, pero han ido dando la entrada a asuntos, por ejemplo, en materia penal, ya no los casos más lacerantes o arbitrarios, sino discusiones sobre segunda instancia, el alcance de si un recurso tiene que poder conocer de los hechos solamente del derecho, defensa ya no solamente en sentido estricto, defensa técnica, sino estándares de defensa material para ver que también actúa o no un defensor o defensora. Asuntos mucho más depurados, ya no están solamente los temas de modelos ideales de familia, sino derechos de personas trans en el servicio público. Uno de los casos más recientes que se ha mandado a la Corte Interamericana tiene que ver con una persona de una orientación sexual distinta a la de la mayoría, dando clase de religión en una institución pública, por ejemplo, ¿no? Ya casos con ciertos matices que hacen que la Corte pueda ir profundizando en su doctrina. En su doctrina. Bueno, muy bien. Vamos al primer corte. Les pido que nos sigan acompañando. Síganos en redes sociales, en hashtag Justicia TV y hashtag Tus Derechos. Ya volvemos. Regresamos al programa Tus Derechos y les recuerdo que estamos platicando sobre la importancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como saben y como ya me explicamos en el primer apartado y retomaremos, la Corte Interamericana es una corte internacional de la cual México está sujeta a su jurisdicción y a la cual ha sido condenada en varias ocasiones. En este segundo bloque hablaremos del caso Radilla Pacheco, cómo fue una condena al Estado mexicano, además de su incorporación al sistema jurídico mexicano por un expediente varios 912 de la Suprema Corte Mexicana, en el que se preguntaba a la Corte cómo podía cumplir o debía cumplir esa sentencia Radilla Pacheco, y una tercera sentencia de la Corte Mexicana, la contradicción 293, en la cual desarrolló y precisó muchos de los puntos que habían quedado pendientes en el expediente varios y que incluso dio pasos más adelante en relación con el tema. Por eso empezamos con María. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los antecedentes del caso Radilla? ¿Quién era Rosendo Radilla? Tú estuviste involucrada en el litigio y si nos puedes dar esa perspectiva. Sí, claro.
Bueno, Rosendo Radilla era una persona originaria de Atoyac, Guerrero, que es uno de los municipios en donde hubo más desaparecidos en estos años de los 70s, que si bien en México no se vivió una dictadura como tal, como en Argentina, en Chile, en otros países, porque no había una dictadura, había una democracia, sin embargo, de facto sí hubo un patrón sistemático de desapariciones forzadas con modos de operar muy similares a los que se operaron en las dictaduras de otros países. Rosendo era de Atoyac y él fue detenido, privado de su libertad y desaparecido en 1974. Él iba en compañía de su hijo cuando fue detenido. A lo largo del proceso y de todo el trabajo que principalmente una de sus hijas, Tita Radilla, hace de documentación del caso, se puede probar, bueno, cómo fue privado de su libertad por los militares, estuvo en un cuartel militar, en el cuartel militar número 1, hay testigos de este cuartel, de que lo vieron ahí, y nunca más se vuelve a saber de él. Muchos años después, la familia, principalmente, como lo acabo de decir, a través de la hija, siempre luchó para saber en dónde estaba. Sin embargo, fue varios años después que realmente se emprende como una lucha más jurídica, más legal, donde se hace la primera denuncia penal y donde hay un acompañamiento de organizaciones de sociedad civil a la familia. Lo que me gustaría mencionar, el proceso es largo. Si mal no recuerdo, la primera denuncia es de los 90s, más o menos. La primera denuncia formal, sí es creo que del 94. La primera denuncia, o sea, sí, pero sin embargo sí hubo muchas denuncias, sí hubo forma de hacer notar al Estado que había desaparecido. Desde marchas, desde ir a hablar con gente a Chilpancingo, o sea, como que sí hubo una forma de que el Estado tenía que haber abierto una averiguación previa sin una denuncia formal, pero sí fue varios años después que se presenta como formalmente y de ahí vinieron varias, ¿no? Realmente nunca se investigó bien, ni siquiera con la creación de la Fiscalía Especial de la FEMOSP, pues que es con Fox, en donde se crea esta fiscalía, en donde atrae todos los casos de desaparición de esta época, en donde sí hubo como una esperanza para las familias en que se fuera a investigar el paradero de sus familiares. Por un lado, investigar el paradero y por otro, la sanción a los responsables. Sin embargo, es justamente en esta época cuando yo entro a representar a la familia. Sin embargo, el expediente en la Fiscalía tampoco avanzó, o avanzó muy mínimo. Es de los expedientes que más avanzó versus otros, porque el caso ya se había enviado a la Comisión Interamericana, y siempre que un caso se envía a un organismo internacional, ayuda mucho para empujarlo a nivel interno. Eso es algo muy importante. Y bueno, se manda la petición a la Comisión Interamericana, me parece, en el 2001. Fue un proceso un poco largo, hasta creo que en el 2007, 2008 es que se manda a la Corte. Creo que del proceso de llevar un caso ante un organismo internacional, en este caso la Comisión y la Corte, hay muchísimas cosas rescatables. Después vamos a ver que al final esto tuvo mucho más impacto en el derecho interno de lo que todos nosotros hubiéramos creído. Pero en este caso concreto, el proceso ayudó, el proceso sirvió para que la familia, por primera vez los 11 hermanos, hijos de Rosendo Radilla, se juntaran y hablaran del tema, lo cual es algo ya en sí sumamente valioso e importante para la familia. Y bueno, el caso de las cosas más importantes para la familia y que siempre se luchó y por eso nunca se acordó un acuerdo de solución amistosa interno, era que se reconociera que había sido desaparecido por los militares, algo que el Estado, en todas las pláticas que tuvimos con ellos para lograr un acuerdo interno y no llegar a la Corte, dijo, eso nunca lo voy a reconocer. Arturo, ¿y nos puede recordar en qué fue condenado el Estado mexicano? ¿En qué consistió la condena? Sí, bueno, de entrada la condena tiene que ver tanto, o sea, la parte jurídica como ya lo que son las medidas de reparación. Digamos, la Corte Interamericana
hace un estudio bastante interesante para ver primero qué derechos habían sido violados y en función de eso cuáles eran las obligaciones para el Estado mexicano. Dentro de los derechos violados en los casos de desaparición forzada, en ese momento la Corte Interamericana llevaba un par de años de haber modificado un poco su doctrina y considera que en una violación compleja como esta se transgreden prácticamente de forma conjunta 4 derechos, que es el derecho de entrada a la personalidad jurídica o el reconocimiento de la personalidad jurídica, porque al negar esa detención, la persona está totalmente imposibilitada de ejercer cualquier tipo de derecho de defensa o de lo que sea. O sea, sencillamente la persona no existe para el Estado. El derecho a la integridad, la privación arbitral de la libertad, siempre conlleva una afectación psicoemocional, además de muy probablemente afectaciones a la integridad física, una violación evidente al derecho a la libertad y una violación al derecho a la vida. Entonces, en este caso, viene esta primera parte de la condena. Lo que dice María es muy interesante respecto a la forma en la que el Estado se había aproximado al litigio del caso, porque no querían reconocer la participación de agentes estatales en el tema, y de hecho los primeros litigios de México ante el sistema interamericano tienen una estrategia. No estoy ahorita analizando el tema de fondo, sino de puro litigio, o sea, bastante interesante. México llega a todos los primeros casos, llega a Campo Algonero, llega al de Valentina Rosando Cantú, Inés Fernández Ortega, Radilla, diciendo básicamente lo mismo, que es, ¿sabes qué? Reconozco parcialmente mi responsabilidad porque lo he hecho muy mal, o sea, lo he hecho muy mal, y lo he hecho tan mal que no he investigado y que no he enjuiciado absolutamente a nadie. Ahora, como lo he hecho tan mal y no sabemos quién fue, pues yo no fui. No me puedes condenar a mí por el tema de fondo. Entonces, ha puesto, digamos, un granito de arena de México en el litigio ante la Corte Interamericana, ha sido buscar cómo enfocar este tipo de casos para analizar las distintas formas en las que pueden tener participación agentes estatales. Entonces, en este caso, también hay una condena por la parte, digamos, de acceso a la justicia, en términos de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, que tienen que ver con el debido proceso y el derecho a un recurso efectivo. Entonces acá, en el caso, bueno, las investigaciones no avanzan, no hay ningún tipo de pesquisa, de investigación en sede jurisdiccional, más allá de lo que mencionamos de la FEMOSP, y como el asunto no tiene ningún tipo de progresión desde el punto de vista estrictamente procesal, pues, se considera que hay una violación del derecho a acceso a la justicia y a un recurso. Entonces, bueno, por ahí viene, esa es la primera condena. Ya lo demás son medidas de reparación, que las medidas de reparación de la Corte han sido emblemáticas, a pesar de que no inician formalmente el sistema interamericano las ha potenciado a su máxima expresión, y viene una serie de medidas de carácter simbólico, pecuniario, algunas medidas de no reparación, dentro de las cuales alguna que normalmente se le pone muy poca atención, que es la capacitación en estándares de sistema interamericano. En el caso específico de México terminó siendo de la mayor relevancia. Claro. O sea, las medidas de educación casi nunca les dan bola, por decirlo de alguna manera, sí. Y terminó en este caso siendo muy importante, por lo que platicamos después. Sí. ¿Qué sucedió después en México? Sí, a mí algo que ahorita, mientras hablaba Arturo, pensaba era en ningún momento minimizar la trascendencia del litigio del caso, pero algo que buscábamos muchísimo como representantes de la familia y que la propia familia sí le interesaba, era, pues, al ver que llevábamos tantos años llevando este caso y que la probabilidad de que otro caso de los 70 llegara a la Corte Interamericana era prácticamente nula, queríamos aprovechar el caso para que la Corte Interamericana se pudiera pronunciar en su parte de garantías de no repetición, pues más allá del caso, en la reconstrucción de la memoria histórica, que se supiera que este era un caso entre muchos otros. Pedimos muchas cosas, desde que se hiciera un museo en Atoyac, en conmemoración de todos los desaparecidos. Y bueno, lamentablemente toda esta parte como de reparación colectiva, que le podría llamar, pues no se logró, y que creo que en ese sentido sí sigue existiendo como una deuda pendiente con muchísimas víctimas de los 70s que, pues sí, que sus casos no van a llegar, no van a llegar, y que lamentablemente este caso no logramos que sirviera para eso. Y me gusta mencionarlo porque creo que se ganó muchísimo con la sentencia, pero sí, también hay cosas que quedaron pendientes. Sí, sin duda es una sentencia emblemática, ¿no? Que además
dio paso a un expediente, varios que mencionamos en México, que incorporó, ¿no? O que se planteó por primera vez la Suprema Corte Mexicana, cómo incorporar esas sentencias de la Corte Interamericana. No sé si quieres decirnos algo sobre ese tema Sí. y seguimos con esto. Sí, bueno, una vez que la Corte emite la sentencia, pues viene un proceso de cómo vamos a implementar esta sentencia, cómo la vamos a hacer exigible, cumplirla. Comúnmente, como se hace, es a través de la Secretaría de Gobernación, un poco facilita la comunicación entre los diferentes actores que tendrían que estar involucrados en la implementación, ¿no? Dependiendo los temas que se estén tratando. En este caso concreto, como acaba de decir Arturo, pues hablaba de ciertas obligaciones que le correspondían al Poder Judicial, ¿no? Que le corresponden. La capacitación a operadores en materia de derechos humanos, en materia de desaparición forzada, el poder garantizar una investigación imparcial en el foro civil y el poder otorgar copias, que eso no lo dice como tal en los resolutivos, pero lo dice en el cuerpo de la sentencia de la Corte, el otorgar copias del expediente a los representantes y a la familia. Eso también fue algo que nos pasó durante el proceso, ¿no? Que pedimos copias en muchas ocasiones del expediente y siempre se nos negaban. Y pues era como muy complicado poder llevar una defensa efectiva porque era estar desde copiando archivos, era como bastante complicado. Entonces creo que fue algo importante y que también se pronuncian en el expediente varios, ¿no? Entonces es así que se abre este expediente varios, que a lo mejor Arturo ahorita nos puede platicar cómo es que se abre, pero se abre para que el Poder Judicial pudiera determinar cuál era su obligación en el cumplimiento de lo que le tocaba en los resolutivos de la sentencia, pero que al final lo que se resuelve en el expediente pues tiene un impacto más allá, ¿no? Hablando de la obligatoriedad de estas sentencias. Sí. ¿No? Sobre eso, Arturo, ¿nos podrías contar qué consistió el expediente varios, cómo se dio, cuáles fueron las conclusiones de la Corte en ese momento, etcétera? Sí, claro. El caso, hay dos casos que a mí me parecen muy emblemáticos de México ante la Corte Interamericana, por lo poco emblemáticos que son para el sistema interamericano, pero por el efecto que han tenido en México. Uno es el de Castañeda Guzmán, porque lo cierto es que es un caso que como valor jurídico es muy bajo, pero es interesante porque es el primero que llega al sistema interamericano de fondo, y lo importante era porque había un cerco diplomático que evitaba que los casos llegaran y necesitábamos de un ex diplomático para que rompiera ese cerco, o sea, alguien que se supiera, digamos, la trama. Pero luego viene el de Radilla, y el de Radilla es un caso que por supuesto que tiene un valor fundamental para las víctimas, para quienes litigan el caso, para quienes por fin acceden a la justicia, pero es un caso que de alguna manera reitera jurisprudencia que tristemente se había repetido ya en otras 2 decenas de casos más, ¿no? O sea, si ahorita, digamos así, al aire, te podría decir que hay cuando menos 40 casos de desaparición forzada en la Corte Interamericana, lo cual es alarmante. Pero, vaya, el caso Radilla llega así. Y hace rato hacía referencia al tema de los cursos, porque es justamente el tema de la capacitación uno de los que abre la puerta para que el asunto entre al debate en la Suprema Corte. El entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se enfrenta tanto en un foro académico como en su rol como presidente del Consejo de la Judicatura Federal al posible cumplimiento por parte del Poder Judicial de las sentencias de la Corte Interamericana, lo cual implicaba una primera reflexión bastante genuina, y si alguien se quiere enterar de cómo estaba la discusión en ese momento, vale la pena revisar como el primer antecedente. Pues el ministro presidente toma la sentencia de la Corte Interamericana, literal, copia simple, impresa desde internet, ¿no? corteidh.r.cr, imprimo mi sentencia y la ingresa. Aquí está, digamos, la parte menos sexy de todo esto, que es una cuestión muy, muy jurisdiccional, muy judicial, que es una facultad de consulta trámite. En México, en los órganos jurisdiccionales de naturaleza colegiada, quien preside el órgano suele ser quien instruye el trámite de los asuntos. Es decir, yo admito, recibo, turno, etc. Y suele ser un tema rotativo. Hay una facultad que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que cuando el presidente no sepa
cuál es el trámite de un asunto o si el asunto es competencia o no es competencia del órgano jurisdiccional de su adscripción, puede consultarle al órgano y lo que es una decisión unipersonal se vuelve una decisión colegiada. Entonces, él, con esta sentencia, formula una consulta trámite, que es el expediente 489, diagonal 2010, y esta consulta trámite plantea básicamente 3 preguntas. Una es, ¿la Suprema Corte está obligada a acatar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 2, en caso de que la primera respuesta sea afirmativa, ¿tiene que coordinarse con los otros poderes? Y 3, en caso de que esta sea negativa, bueno, ¿cuál es la forma de darle cumplimiento? Entonces abre una de las discusiones más bizarras en la historia de la justicia mexicana, yo creo, donde pues, se ponen a analizar, bueno, ¿y esto qué es? O sea, hay otro tribunal y están en Centroamérica, en medio de la selva, y pues, que dicen que nos obligan. Y pues, qué chistoso, yo ya llegué a la cúspide del Poder Judicial y ahora resulta que alguien más me manda sentencias para cumplir. Es un tema muy, muy peculiar. Y de hecho, las primeras discusiones se dan muy, muy extrañas, ¿no? Algún ministro decía, pues es que a nosotros ni nos han notificado. O sea, alguien más dice, oye, no, a ver, lo que pasa es que somos Estado mexicano y al Estado lo notificas. Si estás esperando que venga un chico desde Costa Rica con la sentencia bajo el brazo a pedirte la identificación para notificarte, pues vamos a esperar toda la vida. Sí. Entonces, bueno, ahí después de varios jaloneos y 4 sesiones entre el último día de agosto y los primeros días de septiembre de 2010, si no me falla la memoria, se concluye primero que la Corte pues, claramente está obligada, porque es parte del Estado mexicano. Entonces vienen unas reflexiones de naturaleza de derecho internacional público que normalmente no se planteaban en foros, en una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda es, dicen, bueno, a ver, cada poder tiene que cumplir conforme le va tocando y el Poder Judicial no tiene que esperar a los otros poderes. Entonces es un poder autónomo, es independiente y determinará cuáles son sus obligaciones. Y luego el punto interesante viene en el cómo cumplir. Y el cómo cumplir, aquel primer proyecto venía planteando, era de la ponencia del ministro Cosillo, y venía diciendo, bueno, cumplimos así, 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 así. ¿No? Entonces viene proponiendo una serie de propuestas, ¿no? De medidas. Y ahí la mayoría del pleno le dice, a ver, es una consulta a trámite y por lo tanto no podemos resolver fondo. Esto es estrictamente procesal, entonces queda ahí la consulta y por eso se abre un expediente varios, que un expediente varios es como la Suprema Corte llama a todo aquello que no tiene nombre, ¿no? Con este expediente varios nos podemos quedar para ir a corte, regresamos y ahí retomamos la conversación. Ahora volvemos. Ya regresamos a su programa Tus Derechos. En esta ocasión estamos hablando sobre la importancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y particularmente del caso Radilla Pacheco, del expediente Varios 912 y de la contradicción de tesis 293-2011. Nos quedamos antes del corte platicando con Arturo sobre en qué consistió, qué resolvió la Suprema Corte Mexicana en el expediente Varios, que después sería desarrollada en la contradicción 293 y dando muchos pasos más adelante. Pero bueno, terminemos este tema del expediente Varios. Arturo, si quieres retomar en dónde te quedas. Claro. Bueno, a raíz de que concluye la consulta trámite, se inicia entonces este expediente Varios, que les decía que es una especie de cajón desastre, y en el expediente Varios lo que se plantea es cómo dar cumplimiento a las distintas obligaciones que parecían desprenderse para el Poder Judicial de la Federación. Y aquí el tema es interesante porque normalmente el enfoque que se había puesto a las sentencias de la Corte Interamericana tenía que ver con la parte de la condena. Es decir, a ti te condeno a hacer algo y entonces haces ese algo, ¿no? Te condeno a pagar una determinada cantidad como indemnización y entonces cubres indemnización. Te condeno a publicar y publicas. Pero acá para el Poder Judicial venían obligaciones tanto de condena específica, ¿no? Como el tema de la capacitación, como otras que más bien tenían que ver con reflexiones jurisdiccionales, de lo cual representaba un tema bastante interesante, porque era un órgano del Tribunal Constitucional de un país reflexionando sobre la forma en la que iba a tener interacción con criterios jurisdiccionales de un tribunal internacional. Es donde está el tema relevante. Entonces, aquí vienen varias reflexiones que terminan por cambiar décadas de interpretación constitucional y de forma de entender nuestro modelo de impartición de justicia en el país. Entonces, nada más así como de manera muy somera, de entrada la Corte Interamericana
hace una interpretación del artículo 13 de la Constitución mexicana que la propia Corte no había hecho respecto a los alcances del foro militar. Entonces termina por modificar el entendimiento de la Suprema Corte en torno al foro militar y la Corte dice, bueno, es que tengo que llegarme de una serie de casos jurisdiccionales para poder ir perfilando el criterio, pero básicamente para decir que no pueden intervenir personas ajenas o que no pueden estar sometidas al foro militar ni como víctimas ni como posiblemente procesadas, personas ajenas del servicio militar en activo. Y además que no se puede conocer de delitos que no sean de función. Entonces, bueno, hay una reflexión muy interesante que implica reconsiderar el 13 constitucional. Viene otra que tiene que ver con el modelo de control constitucional que tenemos en México. Y aquí el tema es enorme, porque habíamos tenido durante décadas un entendimiento prácticamente incuestionable sobre un modelo de control concentrado, muy a la mexicana, en el cual el Poder Judicial era el único que conocía de constitucionalidad de normas, y ahora se dice que coexiste este modelo con un modelo de control difuso, en el cual todas las autoridades jurisdiccionales pueden llegar a desaplicar normas por estimarlas contrarias al texto constitucional. Entonces, bueno, vienen todos estos criterios, además del otro tipo de cuestiones de naturaleza administrativa, como los famosos cursos. Entonces, por eso decía que una cuestión que aparentemente era menor termina por generar toda una revolución dentro del constitucionalismo mexicano. Así es. Bueno, y después de esa decisión, hay otra decisión muy relevante de la Suprema Corte en la que resuelve una contradicción entre tribunales colegiados, ¿no? Es una figura procesal en la que se presentan criterios contradictorios entre tribunales y la Corte da contenido a todas estas obligaciones relacionadas con la vinculatoriedad de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la Corte Mexicana y para todo el Poder Judicial, define en qué casos sí, ¿no? Cuando da un paso más en esta vinculatoriedad, habla sobre el principio pro persona para la aplicación de esos criterios. ¿Qué nos puedes contar sobre esta contradicción? Sí, bueno, es una contradicción súper interesante porque en el expediente Varios, pues bueno, se marcaba muy claro la obligatoriedad de la sentencia en el caso Radilla, pero era un caso que involucraba a México. Y en el expediente Varios, sí empieza a hablar sobre otras sentencias de la Corte Interamericana en las que no estuviera involucrado el Estado mexicano. Y ahí determinaba pues, que eran criterios orientadores, ¿no? Como se han determinado también con respecto a algunas recomendaciones. Y lo que es interesante en esta segunda jurisprudencia, y lo que se me hace, donde da un paso adelante, es que marca que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en donde no esté involucrado el Estado mexicano, también es vinculante y también es obligatoria y, bueno, sí marca ciertos criterios y que se tiene que tomar en cuenta pues, la legislación, el contexto, el caso concreto, pero creo que el decir que es obligatorio es un paso súper adelante porque pues, la Corte Interamericana tiene una variedad de jurisprudencia que puede servir muchísimo para los litigios, para el Poder Judicial en todo su conjunto. Claro. Y creo que ese es el gran aporte, ¿no? Y también nos habla del bloque de constitucionalidad, bueno, que no es el lenguaje del derecho comparado, pero bueno, la idea es que hay un bloque de constitucionalidad, ¿no? Que consiste en los derechos en la Constitución y los derechos previstos en tratados internacionales, ¿no? Eso también, ¿qué te merece la opinión cuál es tu opinión respecto a ese tema? Sí, bueno, creo que desde la reforma, ¿no? Del artículo 1 constitucional en el 2011, creo que ya se empezaba, ¿no? Ya había como decir todos los derechos humanos que vienen de fuente constitucional o convencional son uno mismo, ¿no? Son uno mismo y se toman como... Y tienen la misma jerarquía, ¿no? Y tienen la misma jerarquía, están en igual de nivel. Claro. Y bueno, después creo que se reitera claramente con esta jurisprudencia, pero creo que ya también viene como consecuencia un poco de todas estas reformas que ya estaban existiendo a nivel constitucional y, claro. ¿No? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Arturo? El papel que jugó la reforma al artículo 1 constitucional. También, si puedes andar un poco en lo del principio pro persona como criterio para aplicar los criterios más benéficos, etc. Claro.
Bueno, la reforma al artículo primero constitucional, que es la antesala, digamos, de los criterios adoptados en la contradicción de tesis 293, es, yo creo que de los cambios más significativos porque implica un replanteamiento del valor de la Constitución como norma jurídica e implica de plano modificar el modelo de justicia constitucional que tenemos hasta ese momento. Es difícil, dentro del constitucionalismo mexicano, tratar de encontrar algo así como una especie de identidad constitucional, porque a nuestra norma suprema le metemos cualquier cosa y lo hacemos con tal frecuencia que termina siendo un poco absurdo. O sea, creo que es una constitución muy particular a nivel comparado, y aquí tú eres un experto mucho más conocedor del tema que yo, pero es una constitución que, salvo 3 periodos más o menos largos de 4 años y 7 años, largos lo digo para México, en promedio se ha modificado cada 2 años, y del 97 para acá cada año ya hemos modificado la Constitución hasta 14 veces en un año, y un decreto ha modificado hasta 52 artículos. Entonces es bastante complicado. Entonces esta modificación al artículo primero es emblemática porque pretende cambiar la forma en la que entendíamos la Constitución para establecer de forma muy clara, con una cantidad de ideas tremendas que traemos de derecho comparado, derecho internacional de los derechos humanos, de la doctrina, etcétera, 3 cuestiones que me parecen fundamentales. El artículo primero, en su primer párrafo, establece cuál es el bloque de constitucionalidad, o sea, qué es lo que entendemos como cúspide del ordenamiento jurídico mexicano, y a partir del cual vamos a analizar la validez de todo lo que pueda estar por debajo. El segundo párrafo, de alguna manera, resuelve, o más o menos nos dice cómo resolver los conflictos al interior del propio texto constitucional, es decir, cómo voy a interpretar las normas de derechos humanos de distintas fuentes y qué hago en caso de una eventual discrepancia entre una y otra. Aquí es donde entra el tema del principio pro persona. Y el tercer párrafo, que contiene una serie de principios que parece bien inteligible, creo que arroja una serie de pautas que incluso nos dan criterios prácticos para cómo resolver casos. O sea, nos dice cómo interpretar los derechos y nos dice cuáles son las obligaciones del Estado mexicano. Entonces es bastante interesante. Y en el tema específico del principio pro persona, lo que hace la contradicción de tesis 293 es resolver, por una parte, yo tengo un bloque de constitucionalidad que se va a integrar porque la Constitución así lo ordena, no porque se me ocurre a mí, con normas que están en la propia Constitución en sentido formal y con normas de fuente internacional. Y en la segunda parte dice, todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a ser vinculantes para el Estado mexicano, con independencia de que México haya sido parte o no. Aquí hay un doble cambio. Primero, porque se amplía a todas las sentencias de la Corte Interamericana, y segundo, porque se establece un criterio vinculante. El resultado de una contradicción de tesis es la emisión de jurisprudencia, lo cual obliga, en términos estrictamente formales, con base en la ley de amparo. Pero faltaría un paso si no sabemos cómo articular ambas fuentes normativas y qué hacer en casos de conflictos. Y aquí es donde es fundamental el principio de interpretación conforme, como está recogido del derecho constitucional comparado, y el principio pro persona. Porque la idea es, yo no tengo 3 derechos a la libertad de expresión porque el derecho está reconocido en la Constitución, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana. Tengo un derecho de 3 fuentes distintas que tengo que interpretar de forma conjunta, y ahí es donde viene el tema de interpretación conforme, pero que además, si pudiera haber alguna discrepancia en cuanto a si una norma es más benéfica para la persona que otra, pues yo voy a acudir siempre a lo que más beneficia a la persona, que es lo que más amplía el derecho, claro, o lo que menos lo restringe. Y entonces esta contradicción dice, esta es la pieza faltante, eso es lo que nos permite armonizar. De modo que esto deja de ser un tema de jerarquía, esto deja de ser un tema de quién emite la norma, quién emite el criterio. El punto es, ¿qué es lo que más beneficia a la persona? Eso es lo que va a aplicar, con independencia de que lo haya dicho la Corte Suprema en México o la Corte Interamericana en Costa Rica. O sea, si vemos el panorama cambió, ¿no? En los últimos 10 años hay un cambio importantísimo en el derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos en México, ¿no? Hay control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Tenemos además que no hay jerarquía entre los derechos humanos previstos en tratados internacionales y en la Constitución. Tenemos la obligación de aplicar el principio pro persona, es decir, el criterio más benéfico para la persona. Y todo esto creo que en algún momento empieza a cambiar nuestra práctica jurisdiccional. Hay falta mucho por hacer que esta cultura de los derechos humanos se difunda, pero en tu experiencia, María, ¿cuál ha sido, estos cambios han reflejado en la práctica cotidiana de ejercer el derecho, de
el ejercicio de la jurisdicción constitucional, porque ya todos los jueces en el país son jueces constitucionales en alguna medida, ¿no? Sí. Yo creo que definitivamente ha cambiado, y voy a decir ahorita como también retos que veo, pero sí creo que pues ha cambiado la forma. Sí creo que siempre hay que priorizar y darle la oportunidad de llevar los casos a nivel interno. Por eso uno de los requisitos para llevar cualquier caso a nivel internacional es el agotamiento de recursos internos. Creo que es mucho más valioso que tengamos buenas sentencias nacionales y no forzosamente de la Suprema Corte, ¿no? Puede ser de cualquier juez. Sí, de cualquier juez. Hay de repente sentencias súper buenas en las que invocan tratados internacionales, en las que, ¿no? Y creo que eso es mucho más valioso que alguna sentencia internacional, sí lo creo. Sí creo que cada vez más, si bien a lo mejor falta mucho en una capacitación constante y todo, pero sí creo que cada vez más los operadores jurisdiccionales conocen tratados, los invocan, pero también creo que hay, y es ahí donde hay como áreas de oportunidad, donde hay, y es una autocrítica también como organizaciones de derechos humanos, hay que profesionalizar la forma de litigar a nivel nacional de organizaciones. Como que durante muchos años, como realmente el aparato de justicia no funcionaba, era como muy fácil irte a algún organismo internacional y creo que no se desarrolló como esa técnica de poder llevar buenos casos para lograr también estos buenos pronunciamientos. Creo que también está en las organizaciones que representamos casos o quien represente casos de violaciones a derechos humanos, el poder llevar buenos litigios para tener buenos resultados. Y creo que ahí es algo que falta muchísimo y lo digo como miembro de una organización que hacemos litigio. Y creo que llevar un buen caso a la Suprema Corte pues tiene una técnica que no tenemos como organizaciones. La tienen otro tipo de litigantes que a lo mejor no tienen esta perspectiva de derechos humanos. Entonces, ¿cómo poder llegar como un punto intermedio? Creo que en México tenemos muy buenas legislaciones, tenemos legislaciones súper garantistas, ¿no? Cada vez más. Y pues hay que usarlas para crear precedentes, ¿no? Claro, usarlo, ¿no? Y ¿cuál es también compártenos tu reflexión final sobre esto? La Corte mexicana, tenemos poco tiempo, pero una última reflexión también tuya, Arturo. Una última con varios puntos, pero tan breve como pueda. Creo que la importancia de la Corte Interamericana para el caso mexicano, yo lo podría poner en cuatro ideas, a ver si no se me va alguna. La primera es acudir a un sistema internacional complementa el derecho de acceso a la justicia como lo entendemos y ese es un tema fundamental. Es de hecho, una oportunidad más para poder obtener justicia en casos de graves violaciones a derechos humanos y en general ante cualquier injusticia. Y de hecho tiene un valor simbólico, por ejemplo, en que el litigio ante la Corte Interamericana se sienten a la par, exactamente el mismo nivel, el Estado y las entonces presuntas víctimas, ¿no? Ya el simple hecho de acudir al proceso te da algo. Hay una segunda importancia de todo esto, que son las sentencias per se en cuanto a las condenas. Las condenas de la Corte Interamericana ven al Estado en su conjunto y como tal analizan el tema más allá de quién se echa la bolita y dónde está el problema. Entonces analiza el marco normativo en su totalidad o en su integridad, analiza el funcionamiento de los distintos poderes y de todo el entramado normativo institucional en general para decir, ¿sabes qué? Desde acá me parece que tu falla, desde un enfoque estrictamente de derechos humanos, está aquí y lo que puedes hacer para corregirlo es esto, ¿no? Entonces va buscando transformar realidades a través de condenas muy específicas y ahí creo que hay un valor importante. Hay un tercer tema fundamental que es derivado de la contradicción de tesis 293 y derivado de todos estos debates, el hecho de que tengamos ahora sentencias de la Corte Interamericana como vinculantes en México amplía muchísimo el panorama de lo que entendemos por estándares de derechos humanos y nos da mayores herramientas en general, tanto para quienes estamos del lado de la impartición de justicia en los órganos jurisdiccionales como para las personas. Y una última reflexión es que lo interesante de todo este viaje es que la Suprema Corte tuvo que voltear hacia un organismo internacional y hacia la forma en la que ese organismo internacional operaba para replantear la forma en la que entendía su propia Constitución y entendía su propio quehacer
al momento de impartir justicia. Y esto me parece sumamente interesante porque por fin logró entender lo que era poner un enfoque de derechos humanos en los problemas. A lo mejor primero para poner ciertas resistencias y para negarlo y eventualmente para incorporarlo. Pero ahora lo cierto es que ha cambiado el enfoque y los asuntos se ven con otra perspectiva. Claro. Claro, yo creo que ha cambiado nuestra forma de entender el derecho, ¿no? Y bueno, les agradecemos a ustedes por este excelente programa. Gracias, Arturo. Gracias, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos en el próximo programa, el cual consistirá sobre el derecho de acceso a la información. Que tengan buena tarde.